Aquí seguimos en la tercera edición de DTV repasando todo lo que sucedió en el día de hoy porque es la segunda jornada que los diputados y diputadas estuvieron utilizando para dar cuenta de las modificaciones que le quieren incorporar al presupuesto 2023, que ya había sido presentado el 15 de septiembre y defendido aquí por el ministro de Economía Sergio Massa el 28 de ese mes también. Allí también se desplegó luego en 3 jornadas la participación de muchos ministros y funcionarios. Jornadas muy largas, jornadas que llegaron a 12 horas, 12 horas de jornadas, sí, con los distintos secretarios de la cartera de Economía, detallando puntualmente en un clima muy ameno con la oposición, donde bueno, se destacaba que a diferencia de los presupuestos de Guzmán había cierta cordialidad y también buen vínculo, incluso se destacó en varias de esas jornadas, pero bueno, ahora sí empieza la lectura de empezó ya hace un par de jornadas, continúa en el día de hoy, de la letra chica del remarcamiento de cuánto va de subsidios para cada sector, las obras que se van a construir, y en el medio aparecen los intereses de las provincias, ¿no? Que todo parece indicar que serían quienes le van a terminar de dar el visto bueno para que el oficialismo pueda avanzar. Vamos a ver si finalmente la semana que viene. Sí, seguramente, ¿no? Porque es la Cámara de Diputados donde debe iniciarse el proceso, porque tiene no solamente erogación de gastos, sino principalmente todo lo que está vinculado a la recaudación, a la prórroga de impuestos y también a la modificación de algunas tasas en definitiva. Por eso es que tiene que pasar primero por acá y se le ajustan todas las modificaciones específicas. Que se incorporen obras igual no quiere decir que se hagan. Totalmente. Se incorporan. Se incorpora en algunos casos la idea, incluso lo había mencionado Heller, la atención está especialmente en las obras realizables, pero también en algunos proyectos que podrían formar parte del proyecto sin cifra, pero también forma parte de las proyecciones que tienen las provincias para lo que va a ser la ejecución posterior al año próximo. Claro, porque también hay que decir que el proceso del presupuesto tiene 2 etapas, 3 años. La primera es la presentación y su aprobación, claro, con la proyección a lo largo de 3 años, y luego todo eso se revisa en lo que es la Comisión Revisora de Cuentas, que es una bicameral mixta, ¿no? Donde se aprueban los balances de los presupuestos y tardan alrededor de 3 años en hacerse ese proceso porque las obras se ejecutan en etapas. El resto del presupuesto no, es anual, ¿no? Las variables, las previsiones de crecimiento, todas las previsiones también de recaudación tienen que ser en coyuntura, el precio del dólar. Claro. Así es. Eso es parte de lo que se discute año a año porque no cambia en definitiva. Sí. Y en esa discusión lo que empieza, bueno, a tejerse son esas negociaciones. Veíamos recién la participación de, bueno, ahí está Martín Tetaz, Germán Martínez y Tai Hackman dando sus distintas visiones de por dónde deberían ir esas modificaciones, y en el medio el diálogo permanente, ¿no?, con el Ministerio de Economía. Sí, por eso pidió no trabajar mañana de manera presencial en la comisión el presidente de la comisión, Carlos Heller, y bien ahí trabajar en la letra chica para reunirse y leer el dictamen el día jueves. Esa también va a ser una sesión un poco larga, va a llevarse más o menos 3-4 horas porque van a leer como lo que ha quedado de síntesis y tienen que seguir negociando por lo menos. Tienen tiempo una semana más, ¿no? Porque hasta el momento que se vota se pueden incorporar modificaciones. Así es. Y también, bueno, siempre está el temor, ¿no? El trauma que dejó el año pasado cuando no se aprobó el presupuesto. Fue la primera vez en la historia que se desaprueba un presupuesto en el recinto. Sí, formalmente lo que sucedió es que se convocó a que vuelva a comisiones. Lo había hecho Luis Di Giacomo, ayer lo recordábamos, porque entre toda la bataola medio nos habíamos perdido los personajes. Y fue justo después de un discurso que había dado Máximo Kirchner, que en ese momento era el presidente del bloque. Y antes de eso había hablado Rodrigo de Loredo, que recién entraba a la Cámara, recién llegado. Había jurado hacía 10 días y también súper picante, al que le respondió Máximo Kirchner y se desencadenaron hechos no afortunados. Exacto, vino el intento de pasarlo a comisión nuevamente y ahí fracasó. Bueno, Sergio Massa en su presentación lo recordó como una cruz. Sí, por eso no quieren que haya otra. Claro. Vamos a repasar qué decía después de la reunión de presupuesto el diputado Martín Tetaz, que habló con nuestros colegas en el análisis. Creo que hay un aspecto positivo a rescatar con el que me quiero quedar esta tarde, y es que hubo una aparente buena voluntad del oficialismo de incluir muchos de los pedidos que nosotros venimos haciendo
y que obviamente planteamos nuevamente en la reunión de hoy, algunos ya han tomado estado público, de incluirlos de alguna manera dentro del proyecto de presupuesto, empezando por ejemplo por la famosa cláusula que establece en línea con el artículo 29 de la Ley de Administración Financiera, que si vamos a aprobar un proyecto de presupuesto que probablemente subestime ingresos con la cláusula de inflación de 60%, cualquier gasto que vaya por encima de eso no pueda venir por DNU, sino que tenga que venir con un proyecto nuevo al Congreso para autorizar esos gastos. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con que a los efectos de hacer viable el blanqueo, que va a favorecer a aquellos que no cumplieron, también tengamos algún premio para los que cumplieron. Entonces, nosotros propusimos concretamente aumentar las deducciones del impuesto a las ganancias para gastos educativos. Aparentemente habría buena voluntad de incluir algo en ese sentido. En tercer lugar, la limitación respecto del artículo 96 que estipula las retenciones, que fue una de las cosas que más se debatió hoy a la tarde. Las retenciones son impuestos a las exportaciones. Los impuestos a las exportaciones son pésimos impuestos porque Argentina tendría que estar exportando hoy el doble de lo que exporta. Se ha estancado en exportaciones, en cantidades exportadas per cápita, se ha estancado desde el año 2004 y es el país en los últimos 60 años de América Latina que menos creció en sus exportaciones, y eso hace que no tengamos generación de dólares genuinos y por lo tanto eso hace que tengamos un dólar más caro y salarios reales más bajos en Argentina, que la mitad de los salarios reales estén debajo de la línea de la pobreza, y que además choquemos contra esa famosa restricción externa cada 5 años, que nos quedemos sin dólares y que tengamos una crisis, y la mejor manera de evitar la próxima crisis es exportando más. Y eso es parte de lo que está pensando también el gobierno nacional, porque en sus previsiones de crecimiento establece base de ese crecimiento, la recaudación y las exportaciones, ¿no? Mucho se ha hablado respecto de esto, de incluso, bueno, cómo no van a modificar el status quo de la recaudación. Sí hay una baja en la presión fiscal, es mínima, digamos, pero quiere decir que se acomoda un poco también esa demanda social, sobre todo de algunos sectores productivos. Bueno, hay que ver finalmente, digamos, si eso, qué queda de todo eso. Entiendo que hay una parte que empieza ya a redactarse, lejos de los vaivenes que puede tener un debate de comisión, y por eso entiendo que mañana, bueno, el trabajo más fino va a ser intenso. Bueno, y Tetaz que destacaba, ¿no?, el principio de buen diálogo y de acuerdo de parte del oficialismo para tomar estas modificaciones. La expectativa va a estar en ver, bueno, el jueves hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo acepta Juntos por el Cambio de eso. Y ahí creo que se va a terminar de destrabar este embrollo. Yo creo que todo el tema de incrementar partidas para las universidades va a ser posible, que es una de las demandas de Evolución Radical. Lo dijo Dani Tabela, lo dijo también el propio Tetaz la semana pasada. Esta semana, en el día de hoy, estuvieron un poco más en detalles específicos de otras políticas que tienen que ver también con el impacto de impositivo en algunas de las cadenas productivas. Pero eso, y para mí el gran tema de transporte mañana va a tener una apretada fuerte, ¿no? Porque que vengan todos los referentes o grandes referentes del Consejo Federal del Transporte es una señal, y un diálogo también con Alexis Guerrera, que fue el último funcionario. El último funcionario, que además cuando le hicieron el planteo respecto a las partidas para la finalización del año, para saber si realmente lo que faltaba se iba a resolver mediante un decreto, dijo que no podía precisar absolutamente nada. Parece que otro de los temas también tiene que ver con el financiamiento para el RENAVAP, para el Registro Nacional de Barrios Populares. Sí, es verdad. Ese es uno de los temas que estuvieron negociando hoy. Así que Hackman fue uno de los hay que ver en responsables. ese contexto, porque bueno, digamos, una de las preocupaciones tenía que ver, por una parte, luego de la semana pasada, lograr finalmente de que se renovara la ley 27.453, que se extendiera por 10 años la prohibición para los desalojos en los barrios populares, pero además finalmente dotar de presupuesto al registro y a la Secretaría de Inclusión Social de Hábitat, del Ministerio de Hábitat, y que conduce el ministro Ferraresi. Bueno, parte de esa definición ha empezado a hilvanarse hoy. Sí, los movimientos sociales que tienen representación aquí, sobre todo en el Frente de Todos, la organización, el partido, digamos, el frente que reúne a varios representantes, son 5 o 6 representantes de los movimientos sociales, vienen trabajando
trabajando fuertemente para que el RENAVAP, que se financió hasta ahora con un porcentaje, el 15% de lo recaudado del aporte extraordinario, y un porcentaje también que es el 30% del 30% que es el impuesto país. Exactamente. Entonces, esa parte del financiamiento está garantizada porque el impuesto país por ahora en el presupuesto sigue. Por eso. Pero no alcanza. No alcanza la afectación específica. Exacto, y acá también lo que está en juego es cómo se van a ir urbanizando los barrios populares, que ya van a sumar con esta ley que mañana se empieza a discutir en el Senado, ¿no? Y próximamente, seguro, la semana que viene, haya también sesión en el Senado y se apruebe finalmente. El planteo que hacía Itay Hagman en la jornada de hoy también se da en un contexto donde, bueno, un sector de estos diputados que representan a los movimientos sociales hace aproximadamente un poquito más de un mes habían amagado con renunciar al bloque en caso de que no haya una respuesta para los sectores que ellos representan. Acordate que fue justo el domingo después que trataron de matar a Cristina. Así Exacto. Intentaron no postergaron la decisión, sino que ratificaron su pertenencia al bloque oficialista, pero continúa todavía, ¿no? Esa exigencia y esa demanda de parte de estos sectores. Vamos a ver qué respuesta llega en los próximos días. Y también hay que tener en cuenta que ayer se anunció este bono para los sectores indigentes, los sectores más vulnerables de la Argentina, que ni siquiera acceden hoy a un plan social, a la tarjeta alimentar, que están muy por fuera también de los sistemas de asistencia social, para darles por lo menos en noviembre y diciembre 22.500 pesos y puedan afrontar un fin de año en mejores condiciones. Pero ahí también hay una mecánica compleja, ¿no? Porque no están bancarizados, porque todo el circuito de acceso a los alimentos básicos está en un proceso también de mucha informalidad, así que hay que ver cómo se canaliza. Pero está garantizado que el bono o la asistencia esa precaria, que se esperaba que fuera un poco más constante, termina arreglando también un poco el frente interno, ¿no? Enfrente de todos. Vamos a ver si termina de ordenar un poco el frente interno, porque ha habido mucho silencio después del anuncio del presidente Alberto Fernández. El planteo original era que fuera por 3 meses, va a ser finalmente por 2 meses. Se termina de confirmar una fatalidad para quienes vienen llevando adelante esa negociación, porque una de las preocupaciones ya promediando este mes era finalmente, hablando mal y pronto, que se comieran un mes. Exacto, lo que vos que lo habías finalmente dicho. Lo que está sucediendo en un contexto en donde la discusión tenía que ver sobre cómo va a ser la implementación de lo que establece el decreto 576, firmado por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Economía Sergio Massa, que creó el programa de incremento exportador conocido como dólar soja. Bueno, ahí plantea que una parte de la recaudación de las retenciones iba a estar destinado para 2 programas. Uno destinado para trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad y que están por debajo de la línea de indigencia, y también otro programa dedicado a las economías regionales. Bueno, todavía, en términos concretos, por fuera del anuncio del presidente, no se han conocido más detalles respecto a cómo va a ser la implementación que establece ese decreto. Bueno, ya ahí empieza a surgir una interrogante, porque si el compromiso original era que fuera durante 3 meses, algo cambia con respecto a la cifra, porque lo que se estaba calculando por mes iba a ser de aproximadamente 16.500, 17.500 pesos. Al quedar 2 cuotas de 22.500 pesos para totalizar 45.000 para noviembre y diciembre, bueno, la pregunta que sigue es ¿cómo va a continuar el año próximo? Teniendo en cuenta que el disparador del debate tenía que ver finalmente con tomar el tiempo necesario, no mucho, para que pudiera prosperar el proyecto presentado por la senadora nacional Juliana Di Tulio, que lo que establece es la implementación de un ingreso complementario para las personas que tienen ingresos por debajo de la canasta básica alimentaria. Bueno, ahí había una expectativa de que finalmente pudiera llegar y avanzar al recinto. Hay muchas dudas respecto a que eso pueda transformarse en ley, y al mismo tiempo la pregunta de decir, bueno, existe la posibilidad de que se pueda articular mediante una decisión ejecutiva. Bueno, la decisión ejecutiva hasta ahora, finalmente, como anunció el presidente Alberto Fernández, va a ser 45.000 pesos
en 2 cuotas, noviembre y diciembre. Queda el gran interrogante de cómo va a continuar el año próximo. Todo eso lo vamos a seguir conversando en un ratito nada más. Vamos a repasar lo que decía Carlos Selva, diputado del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, respecto al debate del presupuesto, que entre otras cosas también está la preocupación por las partidas para la seguridad social, en este caso para los sectores con menos recursos en la Argentina. Lo que más me interesa obviamente que es que el Estado Nacional tenga un presupuesto. Te hablo de una generalidad, no por un facilismo, sino porque realmente pareciera que hay tantos reclamos que en definitiva se pueden satisfacer, ojalá se pudieran satisfacer todos. Recién lo escuchaba al Pato diciendo de 66.000 a 110.000. Todos coincidimos en que tiene que aumentar la distribución de los subsidios al transporte en el interior. Eso no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta del millón es de dónde lo sacás. O sea, ¿cuál es la partida que estás dispuesto a resignar o de dónde decís que vas a sacar? Te planteás claramente que no puede haber más impuestos, eso estamos discutiéndolo. Entonces, en eso es lo difícil de encontrar un punto de coincidencia. Sí estoy convencido de que, y aparte lo puedo decir con autoridad por haber hablado con el presidente del bloque, con los compañeros, hay un montón de propuestas que se han hecho que vamos a estar abiertos a modificarlas, a interpretar algunos requisitorios, tratar de establecer otro tipo de prioridades en algunos casos que han sido fundados. Pero también quiero decir que uno ve que hay una postura casi sistemática como para encontrar una razón para oponerse a que tengamos nuevamente un presupuesto. Y en ese sentido, Pato, ha ido el ministro de Economía, la vez que vino a presentar con toda la solvencia que lo hizo sobre todos los temas del presupuesto, estoy hablando de Sergio Massa, dijo claramente que esto es un punto posible y es un presupuesto. Las realidades del mundo, no solamente de Argentina, que hoy por hoy el ministro está abocado a ordenar la macroeconomía, si no, no habría posibilidad de discutir absolutamente nada. Y esto lo digo por alguna conversación que he tenido en el día de hoy con la problemática de, hay veces, poder acceder a algunos sectores de la industria a determinados insumos. Claramente tienen razón. Ahora, si el ministro no se hubiese abocado a solucionar los temas que solucionó, hoy no habría insumos importados para nadie. El diputado Selva, que obviamente, como decíamos hace un ratito, viene con toda la sensibilidad de no haber aprobado el presupuesto el año pasado. Además, él es parte del Frente Renovador y eso lo toman como, bueno, una situación de dificultad importante. No solo porque el ejecutivo tuvo que reordenar las partidas y hubo mucha negociación tensionante con los gobernadores todo este año, sino porque no te permite prever para adelante, ¿no? Y estás tironeándote todo el tiempo de dónde sacás las partidas para poder, bueno, tener una previsión mínima a lo largo del tiempo. Bueno, es la oposición la que está más interesada para que no se repita esa situación, teniendo en cuenta que viene un año electoral en donde el oficialismo también va a jugar su suerte y en un contexto en donde, bueno, es preferible, al menos lo que nos han dicho los representantes de Juntos por el Cambio y la Comisión de Presupuesto, intervenir en la redacción final de un presupuesto para el año que viene, que todo quede nuevamente a tiro de resoluciones y de disposiciones, de decisiones administrativas del Ministerio de Economía sobre el presupuesto del año próximo. Y además eso te impide tener un volumen importante como pretende el año próximo el Ejecutivo Nacional, vinculado, por ejemplo, a las obras públicas, ¿no? Tenés que renegociar permanentemente las partidas, tenés que estar previendo, en definitiva, los acuerdos con los contratistas privados que llevan adelante la obra pública y se espera que para el año próximo haya un desarrollo impresionante en una inversión, lo dijo Catopodis cuando vino, el 600% aumentó del 2019 hasta ahora la inversión pública en infraestructura y muchas rutas nacionales, porque la seguridad vial, la seguridad de las rutas nacionales es una de las premisas que vino a plantear Sergio Massa cuando vino el 28 de septiembre. Sí, uno de los puntos también que se destaca respecto a la obra pública, bueno, fue el discurso del presidente hace poquitos días, hace poquitas semanas, la semana pasada, en IDEA, en Mar del Plata, frente a los empresarios. También, bueno, en donde se estaba debatiendo el presupuesto y es el Congreso el que tiene que aprobar las obras para las distintas provincias y fue enfático el ministro Catopodis remarcando que se multiplicaría por 6 la cantidad de obra pública desde 2019 hasta ahora. También con los distintos proyectos que fueron pasando por este Congreso que tienen que ver con los blanqueos de capitales para la inversión en la construcción, que también fomentan esto y también, bueno, el temor de la oposición de que lo mencionaba recién Amanda, de que el oficialismo haga cualquier cosa en un año electoral con la obra pública.
pública. Sí, el blanqueo es uno de los puntos también, ¿no? El blanqueo para las pymes es uno de los puntos que está en cuestionamiento por parte de la oposición. Plantean que el oficialismo debería mandar una ley aparte para este tipo de iniciativas que permite justamente repatriar fondos que no son declarados para determinadas inversiones, en este caso para las pequeñas y medianas empresas, en relación a ponerse en regla con el fisco, ¿no? Quieren que eso se separe. No sé si lo van a poder lograr, me parece un poco difícil que lo puedan lograr, pero tampoco creo que eso condicione, ¿no? Porque en general Juntos por el Cambio acompañó los blanqueos de capitales. Es una cuestión más de forma lo que están planteando. Es más una cuestión de forma y posiblemente ahí parece que no habría acuerdo, pero tampoco tanta intransigencia. Exacto, no es un tema que ponga en peligro o en jaque la aprobación del presupuesto. Repasemos en estas placas brevemente los puntos fundamentales del presupuesto, porque es el primero que va a tener a Sergio Massa como autor, es el que firma el proyecto y es su rol de ministro de Economía, un ministro de Economía abogado. También hay que repasarlo porque es una situación extraordinaria que está viviendo la Argentina y tiene que ver con los condicionamientos también de las metas establecidas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además vinculado con todo el debate de cuánto hay que bajar el déficit fiscal, que es parte del acuerdo, y las revisiones trimestrales, ¿no? Porque no solamente es el acuerdo ya firmado, y parte de lo que condicionó también la aprobación del año pasado, porque todavía no se conocía los puntos de ese acuerdo, tampoco se habían conocido los acuerdos anteriores, el de Mauricio Macri cuando suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario, que no pasó por el Congreso, entonces nadie sabe qué es lo que se firmó. Y como es confidencial en un punto, el gobierno tuvo que remar hasta marzo para conseguir los votos. Este es el primer presupuesto en ese sentido que va con el acuerdo con el FMI y también, bueno, esa es una de las críticas de los bloques de izquierda que remarcan, bueno, el ajuste en distintas partidas presupuestarias que tienen que ver con las jubilaciones, la educación y demás cuestiones. Porque tiene que ver con el déficit de eso, ¿no? Claro. Con lo que gasta el Estado en relación a lo que le ingresa. Este año en curso tiene 2,5 puntos más o menos de déficit y lo que se pretende es bajarlo, o 2,6, lo que se pretende es bajarlo a 1,9. Parece poco, pero es un montón de plata que se deja de destinar a algunos recursos y hay que reordenarla para que no sean erogados por el Estado. Bueno, el planteo, decíamos, de los bloques de izquierda tal vez no tenga que ver tanto, tiene más que ver con, bueno, buscar otras formas para el financiamiento, ¿no? En un contexto donde la presión impositiva y los impuestos y no más impuestos parece ser el eje de los discursos de campaña de varios diputados. Bueno, y ahí estaba uno de los temas que podemos ver en la primera placa y que precisamente la pregunta es, bueno, ¿dónde cortar si no? Y es precisamente lo que había planteado Massa con una separata que sugiere discutir la modificación o eliminación de regímenes especiales que representan un 2,4 del Producto Bruto Interno para reducir el déficit fiscal y combatir la inflación. 2,4 para los regímenes especiales y también la cifra casi llega al 5% cuando se suman los regímenes de promoción industrial también, que son 27. Claro, y eso lo que implica es por dónde se puede recortar, en definitiva. Si hay que bajar el déficit y eso todo suma 5 y pico %, es un montón. Es un montón en un momento en donde desde que apareció la idea de la separata y que la separata también permitió explorar un poco cuál es el incremento, cómo fue cambiando lo que es considerado el gasto fiscal, el gasto tributario. Bueno, hasta ahora no había ningún elemento que sugiriera de que iba a meterse dentro de la agenda del presupuesto y de hecho hasta ahora, incluso teniendo en cuenta lo que va a ser la negociación extra funcionamiento de la comisión, pero dentro del funcionamiento de la comisión, no ha surgido ninguna señal sobre qué hacer con esa separata por fuera de lo que comentábamos al principio del planteo de la coalición cívica de anular el régimen de promoción industrial para Tierra del Fuego. Empezaron por ahí, ¿no? En vez de empezar por otros lugares, por otros regímenes especiales que benefician a algunos sectores, ¿no? Podemos después ahondar algunos detalles de eso después de que terminemos de ver las placas. La otra tiene que ver con algunos de los primeros números, ¿no? Lo que está previsto también es que el 26, la semana que viene, se apruebe. Puede ser que sea el 25 y el 26. Por ahora ese es el compromiso y parece que Germán Martínez no logra que se adelante la votación. Ya quedó desterrado y se dictaminará seguro el día jueves. Para la inflación prevé al mes de diciembre un 60%, ¿no? Que incluso cuando vino el ministro y
también sus secretarios y sus referentes económicos plantearon que es ambicioso también pensar en una posibilidad de reducirla aún más. Y habían advertido llegar posiblemente al 40%, significaba igual no subestimar tanto la inflación, porque esto pone techo a las paritarias, claro, y también pone techo a la negociación con los acuerdos de precios. Bueno, ahí empiezan las dudas también respecto a qué es lo que va a finalmente pasar en noviembre, porque desde la semana pasada han empezado a surgir con mucha más fuerza las versiones de un posible acuerdo de precios y salarios, todo un tema porque fue anticipado por distintos medios, luego después el ministro de Economía Sergio Massa lo desmintió, lo relativizó desde Estados Unidos antes de volver de Washington, de la reunión con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que el tema está, pero también revela que dentro del equipo económico no hay una posición común sobre qué hacer con el tema de los precios. Exacto. Ahí es donde viene la gran discusión. Hay un sector que considera de que por fuera de que hagan un esquema de control de precios, eso directamente es una situación difícil de controlar en un escenario de un 6% de inflación mensual. Otros consideran de que por fuera de eso es urgente poder avanzar en ese proceso. Lo cierto es que sigue en pie la expectativa de que haya alguna definición el mes próximo. Cuando famoso plan de estabilización. Algo, exactamente, digamos, eso ya lleva prácticamente una semana de instalación. De rum rum. De rum rum, que ha obligado a la cartera económica a responder al respecto, pero si bien Massa lo relativizó desde Washington, bueno, finalmente siguen habiendo señales de que están diseñando un plan en esa línea. De hecho, la oposición quería que venga Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio Interior, sí, ¿no? En función de los pedidos que habían hecho, a ampliar un poco la visita de los 12 ministros y más de 10 bueno, que en secretarios. parte sucedió finalmente. Tuvimos la... No llegó Matías Tombolini, pero bueno. No llegó Matías Tombolini, pero sí vino el presidente del Banco Central. Que era otro de los pedidos. Sí, que estuvo acá. Bueno, también se pidió la presencia de Pablo Seriani, de Aerolíneas y demás. Que también vino. Que también vino. Eso. Y demás cuestiones. Uno entiende que el principal foco de atención de la oposición en una retórica tal vez si se quiere de campaña o de intentar marcar las dificultades que tiene el gobierno va a estar en la inflación y en los problemas de los ingresos que en el gobierno también recogen el guante y buscan la forma de resolverlo. Por eso también entienden que trazar una inflación del 60% es una forma de no ponerle un techo a los acuerdos de aumentos salariales. Vamos a ver lo que decía, repasar lo que decía más temprano el diputado de Propuesta Republicana, ¿no? Es López Murphy, dentro de Republicanos Unidos, que es dentro de Juntos por el Cambio, una de las voces económicas. De esta manera se refería al presupuesto en el contexto de la comisión que vimos más temprano aquí en Diputados TV. Lo que observo yo, y por eso es mi preocupación, es que los niveles crecientes de déficit, en particular, ha habido déficits enormes entre junio y octubre que están inflando enormemente la pelota del LELIQ. Y hay una forma, Heller, que le digo con cuidado. Tome usted cuántas LELIQ había en términos del PBI en diciembre del 2019, mídalo ahora y usted va a ver que eso ha venido creciendo sistemáticamente. Después vayan y revisen los números y van a ver, porque en realidad los inmensos déficits que tenemos se financian y se esterilizan en un crecimiento espectacular de la LELIQ. Sobre si eso es sostenible o no, lo veremos en el tiempo. Fíjese, razónelo desde esta perspectiva. Si ustedes hubieran podido encontrar un mecanismo que les da financiamiento y no tiene ningún límite, la verdad es que han descubierto la piedra de la felicidad. Y les quiero decir que por muchas habilidades que hayan desarrollado, eso no es cierto. No pueden financiar cualquier cosa, eso tiene un límite y el límite está en la monetización. Pero me parece bien este debate, me parece que no podíamos dejar pasar este tema, está en el corazón del programa macroeconómico. Yo creo que es inviable, usted cree que es viable, lo veremos en el curso de los meses que vienen. Lo mío es una advertencia, como es el atraso cambiario, como lo es la dificultad, que es verdad, como usted anotó, que tenemos un nivel de inversión más alto que en otros tiempos. La inversión en Argentina ha sido generalmente muy baja,
reconozca usted también que eso se debe a que tenemos un tipo de cambio excepcionalmente bajo y el que puede comprar este tipo de cambio compra todo lo que puede. Bueno, vamos a ver qué hace el diputado López Murphy, ¿no? Estuvo muy crítico hoy, polemizando con Carlos Heller directamente. Sí. Pero parece que no está. Parece que no acompaña, parece voto. Que sería una de las posiciones de Juntos por el Cambio que finalmente no va a acompañar el presupuesto. Bueno, en los distintos proyectos económicos que Juntos por el Cambio también acompañó al oficialismo, como tuvo que ver con, bueno, fue el consenso fiscal y otros proyectos, él siempre se mantuvo en el rechazo, digo, en ese sentido. ¿Con el acuerdo con el fondo también? Con el acuerdo con el fondo también, es cierto, no sería una novedad el voto en contra. Llamativo es en el caso de López Murphy, sí, porque estamos hablando de uno de los analistas más importantes del interbloque opositor, en donde los distintos integrantes de la coalición opositora lo han tenido a López Murphy como uno de sus principales analistas presupuestarios, ¿no? Pero también hay que decir que tiene su representación unitaria dentro de Juntos por el Cambio, porque es un monobloque y no tiene que dar respuesta a ninguno de los grandes referentes de ese espacio opositor. Algo parecido le pasa a algunos otros diputados que en general acompañan y se alinean, que son diputados de provincias donde son partidos o representaciones locales, pero veremos qué pasa con algunos diputados de Juntos por el Cambio, específicamente del PRO, como Francisco Sánchez, que siempre rechaza los proyectos, o Pablo Torello, que es otro de los que rechazan en general los proyectos económicos y que tienen discursos muy reactivos al oficialismo. Creo yo igual que ha habido en este contexto, y especialmente desde la semana pasada, un gesto diferencial, especialmente de una figura que escucha mucho, digamos, los sectores más duros del PRO, que estamos hablando de Luciano Laspina. Sí. Luciano Laspina, cuando comenzó el debate la semana pasada, bueno, sorprendió. Sí. Elogió mucho el presupuesto. Elogió mucho el presupuesto, dijo que era racional, dijo que, bueno, una sorpresa en el oficialismo, precisamente porque estaba presentando un proyecto racional, confiable. Obviamente insistió con que las estimaciones de inflación totalmente eran números flojos, como para poder prever cuál iba a ser la dinámica económica del año próximo, pero sí planteó eso, y eso sí genera, digamos, un anticipo de lo que puede llegar a pasar. No solamente por lo que puede pasar en Juntos por el Cambio. Si nos guiamos por la foto política hasta hoy del Frente de Todos, por ejemplo, ya hay un voto en contra, dos votos en contra, que son los votos de Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba, especialmente porque la corriente clasista y combativa ya anticipó por medio de un documento de que iban a votar en contra del presupuesto. Es decir que bueno, hay que ver finalmente, después de estas horas decisivas, después de lo que va a ser finalmente la negociación de mañana y el encuentro de la comisión de pasado, bueno, finalmente, ¿quiénes van a ser los que van a firmar a favor de este dictamen? Vamos a repasar las placas que veníamos compartiendo, que tienen algo más de información respecto a los valores. Veíamos la inflación a diciembre, estimada en un 60%, y también el crecimiento anual en una previsión de 2%, subestimada en un sentido, sobre todo porque, bueno, quieren tener esta mirada un poco más racional, un poco más precautoria, porque no se conoce cómo va a ser el desarrollo de la economía mundial, que tiene grandes niveles de inflación y que tiene un reacomodamiento producto de la crisis económica y política que se generó a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y también con respecto al dólar, si está previsto para fines del año en 269 pesos y en un promedio de todo el año de 219. Esto quiere decir que va a haber microdevaluaciones del 50%, ¿no? Estábamos estimando en estos días respecto al valor que tiene hoy el dólar oficial, Sí, ¿no? de 158 pesos. Este es uno de los puntos que el gobierno, bueno, fue dialogando y no marcó sus diferencias los distintos sectores industriales, desde las pymes, la Unión Industrial Argentina. Parece ahí haber un foco de acuerdo con respecto a lo que preocupa a estos sectores, que tiene que ver con las importaciones y cómo conseguir los dólares. Y por eso también se estuvo hablando en estas horas del dólar TECH y del monotributo TECH, que también se va a enviar aquí al Congreso de la Nación para facilitar a sectores que son altamente calificados, que pueden exportar productos muy demandados a nivel mundial y que, bueno, tienen ahora dificultades para la posibilidad de facturar estos servicios o cobrarlos en la moneda original, que es en dólares, sin todos los descuentos que se hacen producto de las retenciones que tiene hoy cualquier transacción en dólares. Así que es parte también de la discusión de dinamizar
uno de los servicios o uno de las ramas de la producción argentina que tiene ahí en la mira el ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? Sí. Y decíamos recién, bueno, vamos a ver también cómo se planta Juntos por el Cambio con este sector con respecto al tema del precio del dólar, que siempre es uno de los puntos que hay en discusión, teniendo en cuenta lo que fue el crecimiento en este último tiempo y los distintos tipos de cambio, ¿no?, que hay, que en las últimas semanas Juntos por el Cambio expresó su malestar con eso, en línea con el FMI. Vamos a repasar las placas que veníamos viendo, todavía hay algo de información respecto a los déficits, el déficit primario fiscal equivalente al 1,9 del Producto Bruto Interno, esto es lo que decíamos que tiene que ver con la pauta del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de las inversiones del 2,9, este año fue del 10%, todos estos números, lo ha planteado el ministro de Economía, son un poco subestimados. Y parece también parte de la estrategia del oficialismo. Sí, estratégicos también, claro. ¿No? Para poder después tener un poco de, digamos, de tela para cortar o un poco de paño para, bueno, posicionarse un poco mejor respecto al crecimiento. Son números que miran para dos lados, ¿no? Esto es lo que le viene pasando al gobierno del Frente de Todos. Por un lado, hacia Washington para mostrar al FMI el cumplimiento con las metas que se trazaron en febrero de este año cuando se firmó el último acuerdo, y también para avanzar en la recuperación de los ingresos, ¿no? Otro de los temas, otro de los grandes pendientes que tiene el gobierno del Frente de Todos. Y la baja importante del consumo privado, que veíamos que era del 6,9 actualmente al 2% previsto para el año que viene, que da cuenta también de, bueno, en definitiva, los gastos de la ciudadanía argentina es para la supervivencia. No hay nada que tenga que ver con consumos más allá de poder garantizar la comida diaria que pueda invertir cualquier trabajador hoy en la Argentina, sea formal o informal. Es verdad que hay sectores que dinamizan ese consumo privado en bienes suntuosos, ¿no? Que tampoco se puede determinar tan estrechamente, pero es parte también del debate. No hay tanto consumo, hay una baja importante del consumo porque estamos todos rascando la olla, en definitiva. Totalmente. ¿no? Bueno, No hay plata para nada. Sí, por eso precisamente muchos se preguntan por qué dentro de lo que fue el despliegue desde que volvió Massa a la Cámara de Diputados, esta vez calzado en el traje de ministro de Economía, y exhibió a todo el equipo económico, porque hubo tan poca información respecto a la política de precios. Exacto. Este es uno de los temas, digamos, que se ha hablado mucho en el oficialismo, que ha generado distintos interrogantes. Y bueno, si hubo una posibilidad de poder ahondar en todos los detalles del plan de cuentas nacionales para el año que viene, como un esbozo del programa económico para el año que viene, bueno, ¿por qué el oficialismo apostó y aportó tan poca información respecto a qué hacer con la dinámica de los precios? Que es uno de los principales problemas, en definitiva, que afecta directamente a la inflación y que afecta a la reducción del poder adquisitivo de los asalariados, pero también de la economía informal, ¿no? Que es donde más brutalmente todo esto impacta, ¿no? Porque no hay previsión, no hay posibilidad de reajustar con las paritarias el salario a lo largo del año. Repasemos que decía Romina del Pla, del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, que si bien no pertenece a la comisión, en esta etapa, bueno, todas las comisiones pueden participar los diputados y diputadas, lo que no pueden hacer es firmar el dictamen, pero sí tienen la posibilidad de expresarse en cada debate y de esta manera lo hacía Romina del Pla. Nosotros tenemos, como venimos planteando a lo largo de todas las reuniones, una divergencia de fondo estratégica en relación a las bases económicas y a la orientación general del presupuesto. Y esto creo que ha sido muy claramente evidenciado por dos motivos. Uno, en que claramente el presupuesto está orientado integralmente a garantizar el acuerdo con los acreedores internacionales, especialmente con el Fondo Monetario, y en ese sentido el cumplimiento de las metas de déficit y la garantía de pago se hace muy clara a costa de otros rubros esenciales. Y por eso, cuando nosotros vemos una proyección inflacionaria que a todas luces surge que no va a ser la que realmente se va a producir, ese 60%, que luego aquí hemos tenido quienes de la Oficina de Presupuesto han planteado que en realidad si se toma un promedio y demás
es mucho más, es un 76%. Pero aún tomando el planteamiento original, está claro que hay varios rubros que no solo crecen por debajo de ese 60%, sino que hay un tema que ha sido reconocido por distintos funcionarios, no solo de los que han venido a la Cámara, sino los que hacen declaraciones todos los días, incluso integrantes del gobierno. Ayer mismo hemos escuchado discursos incendiarios por parte de integrantes del gobierno, reconociendo que lo que hay es una baja del salario real y de los ingresos y de las jubilaciones, utilizando el mecanismo de la inflación como mecanismo confiscatorio. Entonces, esto nos demuestra que quien va a sostener el peso del pago de una deuda que es, en nuestra consideración, claramente fraudulenta, claramente ilegal, ilegítima, como es la del fondo y el conjunto del endeudamiento externo. Y si encima a eso le sumamos que quienes pagan esta crisis son los que no han tenido nada que ver con esta deuda, sino son las mayorías populares, efectivamente estamos frente a un presupuesto que ratifica una política confiscatoria y de ajuste efectivamente para la mayoría de las y los trabajadores. Y bueno, y esto es parte de lo que sucede cuando tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que revisa tus cuentas cada 3 meses, ¿no? La auditoría. Bueno, exacto. son 22 las auditorías que quedan. Ya llevan 3 auditorías, sí. Quedan 19 todavía. Por delante, ¿sí? Con esta dinámica. Está esa auditoría, ¿no? Sobrevolando en el anexo C, en los debates que vamos viendo. En la política argentina, con una particularidad muy especial que no nos hemos encontrado, como en otros momentos de la relación de Argentina con el fondo, de esa omnipresencia en los medios de la misión de auditores que llegaba y revisaba las cuentas y que había y toda la prensa una oficina en el Banco Central, me acuerdo. Esos auditores que salían con cara de magistrados. Que en los 90 era muy impactante cuando pasaba eso, Se ha evitado esa situación. Sí. Hay que ver ahora en un contexto en donde además, bueno, las últimas revisiones han sido aprobadas y eso ha implicado, bueno, está la negociación respecto a la revisión de un trimestre todavía, pero en ese contexto, bueno, también estaba la expectativa respecto a los desembolsos previstos ante el cumplimiento de las metas. Claro, porque cuando se firma o se rubrica, y acá el Congreso de la Nación no solamente aprobó el proyecto que le da facultades al Ejecutivo para firmar ese acuerdo con el Fondo Monetario y renegociar el acuerdo original, que fue del año 2018, que no había pasado por el Congreso, pero que sí se había implementado en definitiva en el presupuesto 2019. Aparecían ahí ya no solamente metas, sino recursos destinados al pago de la deuda con el Fondo Monetario. Hubo que rediscutirlo todo y eso condiciona, tiene ahora un correlato directo porque establece en ese texto algunas pautas, entre ellas la del déficit, la de la emisión monetaria como parte de la discusión y también, bueno, si bien en este acuerdo se puso sobre relieve que no hay condicionamiento a las políticas vinculadas a la asistencia social y a las jubilaciones, no ha habido una definición que haya que modificar el sistema previsional y el sistema de contratación de trabajadores, exacto. Bueno, sí hay condicionamientos en cómo se reparte la plata, ¿no? Claro. A quién se le da los recursos que generan todos los argentinos y las argentinas y también cómo eso se empieza a sostener para acumular reservas que después permitan pagar la deuda. Bueno, la separata surgió también de ese planteo. Eso, sí. De hecho, muchos interpretan que el hecho de que el ministro de Economía haya mencionado la posibilidad de analizar especialmente lo que tiene que ver con los gastos tributarios, insisto, separados entre los regímenes de promoción industrial y las exenciones impositivas, donde está la exención para los jueces del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Bueno, este es uno de los temas que también había escuchado Massa y todo el equipo económico del staff del Fondo Monetario Internacional cuando viajó a Washington en el anteúltimo viaje. Claro, antes venían los funcionarios del fondo, ahora van los funcionarios argentinos al fondo. Es como se revirtió el proceso. También eso permite que haya menos tensión, es verdad lo que vos decís respecto a ese seguimiento que si bien es omnipresente, ahora con pero hasta el los gobierno viajes, de Macri lo tuvimos,
Sí, no sí, queda recién como... arrancaba de nuevo, digamos, después de casi 10 años que no Tenían había una habido. oficina en el primer piso del Banco Central. Claro, y el planteo era poder contar con oficinas en distintas áreas del Poder Ejecutivo. Eso no sucede ahora. Exactamente. No es lo que pasa. Lo que sí pasa es que hay que ir a rendir cuentas. Pero eso lo que hace también, en definitiva, en efectos simbólicos, es que vos tengas un poco de distancia, ¿no? Que Sí. no los tengas encima. Evitas la corrosión comunicacional, Claro, digamos. como el pajarito de Twistos, ¿te acordás que te picaba la cabeza? Totalmente, al menos evitas eso, digamos, teniendo en cuenta la omnipresencia que tiene la relación de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional en la política argentina. Otro de los proyectos que también se discutió fuerte en contexto del debate presupuestario tiene que ver con la inversión en transporte, no solamente en el fondo para los colectivos urbanos, sino también en la inversión de trenes y de recuperación del sistema ferroviario, porque parte de los debates tiene que ver con la mejora en el proceso de transporte de bienes y principalmente, ¿no? Esa en relación de la traza de las rutas que hacen el corredor bioceánico, que están presupuestadas con muchos recursos y con la ambición de que eso genere también la posibilidad de agilizar el proceso de exportaciones y de importaciones argentinas y el rol que están teniendo los gobernadores del Norte Grande en ese pedido, ¿no? No solamente con la ley de autopartes y automotrices, sino principalmente con el trazado de las vías para mejorar la capacidad de exportación hacia los puertos que están en la costa y en la vera del río Paraná, que son la principal vía navegable de la Argentina, pero muchos recursos puestos en las conectividades de las provincias, ¿no? Ahí, de hecho, vino el titular de Trenes Argentinos a explicar que no solamente es el transporte de pasajeros, sino sobre todo fortalecer el transporte de cargas, Totalmente, ¿no? Recuperar las vías muertas. Exactamente. En un proceso en donde, bueno, el Belgrano Cargas ha encerrado algunas continuidades entre la administración de Cambiemos y la administración del Frente de Todos, especialmente a partir de la insistencia de los gobernadores del norte, Exacto. que bueno, que en los últimos años se han corporizado como un grupo de lobby, un grupo institucionalmente reconocido. La Liga de Gobernadores. La Liga de Gobernadores, pero digamos teniendo en cuenta que este sector de los gobernadores del Norte Grande, podríamos decir que es un grupo de esa Liga de Gobernadores mucho más amplia. De hecho, quedó pendiente la sanción definitiva del proyecto de la región del Norte Grande, que sí tuvo sanción en la Cámara de Senadores, y es algo de lo pendiente que tiene esta Cámara. Hay que ver si va a poder circular o no finalmente esa definición, porque va a tener que obligar en definitiva a las otras regiones, la del centro, la del sur, a organizarse, que es una de las prerrogativas que también se incorporaron en la Constitución del 94. Y además lo que tiene esa reunión de gobernadores del Norte Grande es que muestra cómo con los intereses regionales muchas veces se dejan de lado las cuestiones partidarias, teniendo en cuenta que de las 10 provincias, 2 las gobierna el radicalismo. Mirá. También teniendo en cuenta que impidieron o pospusieron con la fuerza que tienen el debate por la ley de humedales. Eso les iba a decir, tanto ha podido el acuerdo multipartidario y las coincidencias entre radicales y peronistas de los gobernadores del Norte Grande, que con un pronunciamiento desde Washington, finalmente quedó frenado el tratamiento de la ley de humedales sin fecha todavía, porque ya lo hemos contado, todavía no ha habido respuesta de ninguno de los gobernadores que reclamó venir a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Medio Ambiente, a defender su posición. Finalmente todavía no se sabe ni cuándo van a venir. Fueron invitados por el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso. Pero tienen una respuesta. Estamos debatiendo el presupuesto, entonces no quieren empiojar la cancha con las obras. Exacto. Todo queda para después del 26, cuando va a ser la fecha del tratamiento. Bueno, eso habla de noviembre también, ¿no? Sí tuvieron una presencia muy fuerte acá cuando se debatió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que vino Gerardo Morales y le dejó un mensaje muy claro a sus correligionarios del radicalismo, insistiéndoles en la importancia de conseguir un acuerdo para aprobarlo, y a partir de ahí se destrabó y se pudo conseguir esa letra chica y esa última redacción final que terminó desencadenando en el nuevo acuerdo con el FMI. Y en ese contexto, el que había venido en ese momento encabezándolos a todos los gobernadores que vinieron de visita era Juan Mansur. Claro, que terminó siendo nominado para jefe de
gabinete, gobernador de Tucumán en uso de licencia y que parece que también dejaría el gabinete pronto y Más sería cambios. reemplazado. Exactamente. Más cambios de Así gabinete es. para la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, por lo menos de esta etapa. Totalmente. Que es de cara al 2023. Hay mucha tensión respecto a las elecciones, a la disputa entre los sectores dentro del Frente de Todos, pero también fuera, ¿no? Cómo va avanzando Juntos por el Cambio, que ganó las últimas elecciones, las del 2021, a nivel nacional también, ¿no? Se impuso por un poco de diferencia, 1,5 puntos, pero bueno, eso también les toca muy de cerca en lo que será el año que viene, un año electoral. De eso nos vamos a ocupar después, en la próxima hora que nos queda. Ahora vamos rápidamente a la tanda y volvemos enseguida. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados.
Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, al salir de una habitación, acordate de apagar las luces. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Última hora de la tercera edición de DTV, cerrando todo este día de mucha actividad parlamentaria aquí en la Cámara. Ahora en un ratito los vamos a dejar con la comisión que tuvo lugar hace un rato, más temprano, a las 15 horas, que es la Comisión de Defensa, donde hubo también mucha discusión, bastante picante, se puso el debate en ese contexto, pero lo más importante es a esta hora, sin duda, el presupuesto 2023, ¿no? Parte de lo que toma la agenda. Sí, vamos a ver el día jueves finalmente. Se esperan muchas también negociaciones en la jornada de mañana, donde no va a haber actividad de la Comisión de Presupuesto, pero sí mucha actividad política de idas y vueltas, desde el Congreso hasta el Palacio de Hacienda, donde se va a terminar de definir qué sí y qué no. Y también, bueno, no se descartan modificaciones en el día de la votación. Hoy también hubo debate en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Defensorías de las Infancias, Niños, Niñas y Adolescentes. Estuvieron hablando sobre salud mental en la infancia, porque, bueno, hay una mirada muy crítica sobre la Ley de Salud Mental que no tiene un capítulo específico sobre adolescencias e infancias, y luego de la pandemia apareció como uno de los problemas graves que tiene que enfrentar la sociedad hoy en día respecto de las afecciones y las afectaciones que hay de la salud mental. Así que también muy interesante lo que han debatido ahí. No es una de las comisiones que ha pasado en la Cámara de Diputados, porque la Comisión Bicameral está integrada por senadores y diputados, y es cabecera el Senado de la Nación, por eso tuvieron la participación los diputados, pero no lograron, no logramos nosotros verlo aquí. Se puede seguir por el canal de YouTube de Senado Televisión también, como parte del trabajo que se desarrolla aquí en el Parlamento. Nos está convocando nuestra compañera Sofía Raimundes, que está en una de las actividades que se desarrolla hoy también en el Delia Parodi, en la Cámara de Diputados, específicamente el edificio del Parlamento, donde está el recinto. Sofi, contanos con quién estás. Aman y compañeros, sí, exactamente. Estamos dentro del Palacio, en la puerta del Salón de Conferencias Delia Parodi, porque acaba de finalizar un diálogo abierto con Adolfo Pérez Esquivel, y estamos con los protagonistas de este diálogo abierto, con la diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, Carolina Jutrovic, que fue una de las que expuso sobre la importancia de generar caminos para fortalecer la democracia en Argentina y en América Latina. ¿Qué significa esto, diputada, en este contexto que estamos viviendo como país? Bueno, creo que son las charlas y las reuniones fundamentales que tenemos que llevar de aquí en adelante, y escuchar a personas como Adolfo Pérez Esquivel, que, como le decíamos, ¿no?, es un ciudadano argentino reconocido en todo el mundo por su tremenda tarea, digamos, en la defensa de los derechos humanos, y que, como bien él decía, los derechos humanos son muchas más cosas de las que significaron allá en las épocas de la recuperación de la democracia, donde hoy en esos derechos humanos tenemos que hablar de la cuestión ambiental, de la cuestión justamente del derecho a los alimentos, a la vivienda,
a poder llevar adelante, digamos, una vida en condiciones dignas. Por eso creo que los derechos humanos hoy son una palabra mucho más amplia y un concepto que creo que nos dejó para pensar y para mucha tela de cortar, que tiene que ver que sin derechos humanos no hay democracia, ¿no? Que son dos cuestiones indivisibles. Así que, bueno, él habló de todo en la charla, porque en realidad vinimos a escucharlo a él, donde también nos dejó un mensaje de esperanza, ¿no? De cómo prepararnos en esta construcción colectiva que tenemos que hacer dentro del país y principalmente con nuestros países hermanos latinoamericanos para poder fortalecer y pasar de estas democracias delegativas a las democracias participativas para que realmente tengamos un mejor vivir todos quienes integramos el pueblo en condiciones de igualdad. ¿Qué tal, diputada Yutrovi? ¿Qué manda Alma? La saluda desde aquí, desde el estudio. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo están? La saco un poquito de esta actividad tan interesante porque estamos discutiendo el presupuesto y en estos días se ha presentado un proyecto por parte de la coalición cívica, nos comentaba nuestro compañero Claudio Mardones hace un ratito, justamente que intenta revisar el programa de promoción para Tierra del Fuego. Usted es diputada de esa provincia, también se incluyó dentro de la separata del ministro de Economía. ¿Qué mirada tiene sobre esta información que aportó Sergio Massa, que incluye el régimen de promoción de Tierra del Fuego y esta iniciativa que empieza a plasmarse en definitiva en un proyecto? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos pidiendo, digamos, a través de los medios y de las declaraciones que hacemos, que realmente, digamos, los diputados de la coalición cívica firmantes de este proyecto, la verdad que deberían retirarlo, porque a mí, por lo menos en mi opinión personal o en mi mirada personal, creo que es un proyecto que no ha tenido en cuenta para nada, no conocen la realidad de Tierra del Fuego para haber presentado un proyecto de esta naturaleza, donde nuestra ley de promoción económica y fiscal y el subrégimen involucran a toda una provincia, o sea, casi 200.000 habitantes que son, digamos, los beneficiarios de esta ley, que tiene ya 50 años y que tuvieron que ver con una decisión de una política pública de poblamiento de una región, de una ciudad, de una isla, que realmente necesitaba de este tipo de decisiones en defensa justamente de nuestra soberanía y de todo lo que proyecta desde Tierra del Fuego hacia el Atlántico Sur. Bien lo charlábamos hoy también en la Comisión de Defensa, lo que tiene que ver con el sector antártico y nuestras Islas Malvinas. Entonces, digo, para nosotros es una herramienta fundamental de desarrollo, somos la provincia más joven de la Argentina y no podemos no contar con este tipo de ley o con este tipo de herramienta. Entonces, creo que lo han hecho desde el prejuicio, el proyecto se ha presentado desde el prejuicio y desde el desconocimiento de cuáles son algunas de las decisiones estratégicas que se toman en algún momento para poder sostener, poblar ciertas regiones del país. Sin esas leyes no hubiera sido posible. Y digo que lo hablan desde el desconocimiento porque realmente han significado, digamos, muchísimos puestos de trabajo, muchísimo desarrollo de la industria para nosotros y la única forma de poblar los territorios es dando trabajo. Y desconocen cómo funciona, digamos, nuestra industria. Así que, bueno, en definitiva, nosotros sabemos que eso estuvo en la separata como un análisis de una serie de regímenes de promoción que tienen que ver con distintas actividades, entre ellas estaba incluida Tierra del Fuego. Pero bueno, vamos a seguir adelante y por lo menos yo tengo la plena convicción de que nuestro gobierno no va a avanzar en esto porque no va a borrar con el codo lo que escribió con la mano cuando el año pasado hizo una prórroga justamente del subrégimen. Diputada Yutrovi, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Claudio Mardones la saluda. La escuchábamos con atención. Ustedes le están pidiendo al bloque de la coalición cívica que retire el proyecto, pero quería preguntarle, teniendo en cuenta que ya está empezando el momento de las definiciones dentro de la Comisión de Presupuesto para el proyecto de presupuesto 2023 y llegar a un dictamen ya. ¿Cree finalmente de que algo de la separata se va a activar en esta discusión o ya con este planteo que ha surgido de la coalición cívica terminan, digamos, de obturarse las posibilidades para poder revisar algo de los gastos tributarios para el año próximo? Mira, nosotros entendemos que la separata ha sido un elemento para el análisis, ¿no?, del presupuesto, o sea, no forma del cuerpo resolutivo del proyecto de ley de presupuesto y va a título informativo para que analicemos. Hasta donde sé,
no ha habido ningún análisis más que este proyecto presentado, que no va a tener, por supuesto, tratamiento dentro de lo que es el proyecto de presupuesto. Tiene que pasar por muchas comisiones, por supuesto, por lo que se trata, y nosotros tenemos mucho ahí para decir y defender, ¿no? Entonces, digo, no creo que forme parte de la discusión del presupuesto en sí. Nosotros hemos hecho algunas otras propuestas que tienen que ver con modificaciones a nuestro régimen de impuestos, al régimen de impuestos internos en general, para poder hacer un aporte, digamos, que le sirva, ¿no?, al esquema del país en cuanto a recaudación, sin perjudicar la protección que tiene la industria fueguina. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? O sea, cuando nos valorizan en cuanto a qué significa los impuestos nacionales que no se pagan desde Tierra del Fuego, por ahí se tiene la idea como que eso es un recurso que va a Tierra del Fuego. No, en realidad, cuando no exista, si se llegara a dar un hipotético caso de que no existiera este régimen y no existiera la promoción industrial, en realidad lo que va a pasar es que esa producción se va a reemplazar por importación, y a lo sumo el Estado logrará recaudar una pequeña parte en algunos derechos de importación y de impuestos internos, pero de ninguna manera va a significar esos 200 y pico de millones o los 500 que se calculan para el año que viene. O sea, digo, hay ahí una especie de confusión en cómo se interpreta la valorización de esos impuestos nacionales que la nación no recauda en Tierra del Fuego, ¿no? Diputada. Implica, digamos, muchísimas otras cosas que es permanente, como nosotros, bueno, todos los años, cuando hay discusión de presupuesto, sale la cuestión de Tierra del Fuego, y todos los años, bueno, nosotros salimos con nuestros argumentos a defenderlo. ¿Y qué lectura política hace de la decisión del Comité Nacional de la UCR, que encabeza Gerardo Morales, también parte de la coalición de Juntos por el Cambio con la coalición cívica, donde salió a desmarcarse profundamente del proyecto que presentó Juan Manuel López como presidente del bloque? ¿Qué lectura política hace de esa decisión que tomó el radicalismo? Entiendo, mira, nosotros como diputados fueguinos, incluidos los dos que pertenecen a Juntos por el Cambio y las tres que pertenecemos al Frente de Todos, hemos salido de manera unánime justamente a tratar de explicar la inconveniencia, y por supuesto que es una expresión de deseo que retiren el proyecto, pero bueno, lo tenemos que manifestar. De todas formas, creo que entendiendo quizás desde esta mirada federal que tenemos desde la provincia contra, por ahí miradas un poco más centralistas desde Buenos Aires, ha habido expresiones en acompañamiento a nuestros argumentos, justamente porque se entiende que en esto de un desarrollo, digamos, equitativo a lo largo y ancho del país, hay regiones, hay lugares que necesitan, digamos, de un acompañamiento extra, de medidas de acción positiva para poder acompañar justamente esos desarrollos, y bueno, seguramente algunos dirigentes del otro espacio político opositor lo entienden de la misma manera que nosotros. Gracias, diputada, por este ratito con la tercera edición de DTV. La vemos en cualquier momento. Como no, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Hasta luego. Gracias, Sofi. Nos vemos, porque hay más diputados, ¿no?, por ahí todavía dando vueltas. Sí, exactamente. Acá seguimos trabajando. Vamos a ver si conseguimos algún que otro testimonio para cerrar esta jornada de martes. Muchas gracias. Ahí nos encontramos nuevamente. Seguimos repasando. Bueno, la visita de Pérez Esquivel estuvo promovida por el diputado Daniel Arroyo en invitación al Premio Nobel de la Paz argentino, que vino a disertar respecto a la democracia, a los 39 años que se cumplen ahora, dentro de 2 meses y medio. Ya nada, queda 60 días para esta celebración, que es muy importante porque es el periodo más largo de nuestra historia ininterrumpido, donde venimos fortaleciendo esta representación, ¿no?, popular, que tiene que ver con votar cada 2 años, con ir modificando también los sistemas electorales para que sean lo más transparentes posibles, para que nos garanticen mayor participación. Sí, también una jornada de hoy, bueno, la presencia de Pérez Esquivel, también convocando a distintos sectores de la oposición a trabajar en conjunto, ¿no?, en esta construcción colectiva que es la democracia. Sí, vamos a ver también cómo se van a ir manejando y planteando las celebraciones. El año que viene se cumplen 40 años, va a ser muy importante, va a haber elecciones además, para presidente. Vaya forma de festejarla. Vaya forma, exactamente, pero el 10 de diciembre seguro va a haber
algo contundente, alguna acción importante, así debería ser en definitiva. Va a ser también el día que asuma quien resulte electo en las elecciones del año próximo, así que muy significativa la presencia de Pérez Esquivel, uno de los ganadores sí. del Premio Nobel de la Paz, que Gracias. tiene, uno de los ganadores del Premio Nobel argentinos, en este caso de la Paz. Exacto. Sofi, estás por ahí, ¿no? Porque también estás con otro de los diputados que promovió esta actividad. Aman, sí, exactamente. Bueno, lo prometido es deuda. Estamos con uno de los protagonistas también de la tarde y noche del día de hoy, con el diputado del Frente de Todos, de Daniel Arroyo, que fue quien presentó la iniciativa de dar este debate abierto en el Salón de Conferencias de Delia Parodi con el ganador del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Diputado, muchas gracias por su tiempo. ¿Cuál es la importancia de que estos debates para fortalecer la democracia en nuestro país y en América Latina se den en el marco y dentro de la Cámara de Diputados? Primero, yo creo que Adolfo Pérez Esquivel, después del Papa, es la persona más global, el argentino más global. Sacando a Messi y Maradona, ha contado experiencias de toda América Latina, del mundo. Es no solo Premio Nobel de la Paz, sino que es una referencia para todos los que sufren, los pueblos indígenas, los que la pasan mal, los que la tienen complicada, defensa de derechos humanos, y ha planteado la necesidad de fortalecer en serio la democracia y que solo hay democracia si hay derechos para los pueblos. Ha sido una conferencia para mí muy impactante, muy movilizadora, y estamos ante una referencia mundial que es argentino y quisimos traerlo al Parlamento para homenajearlo y también para intercambiar con todos. ¿Qué tal, diputado Arroyo? Amanda Alma lo saluda desde el estudio. ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches y un gusto. Quería preguntarle por la importancia de esta actividad. Usted estaba destacando la figura de Pérez Esquivel. Me pareció muy acertada esa caracterización de su rol como defensor de los derechos humanos a nivel global. Y preguntarle el impacto que tiene en este periodo. Estamos a 60 días menos incluso de celebrar los 39 años de democracia. El año que viene, un año electoral, va a ser una de las maneras más simbólicas también de celebrar 40 años ininterrumpidos de democracia. ¿Cómo está viendo la discusión política? ¿Cómo está viendo la fortaleza que tiene nuestro sistema democrático? Usted que ha participado como ministro en algunas ocasiones y ahora como diputado nacional. Yo creo que por un lado tiene fortaleza nuestro sistema democrático y lo planteó Adolfo Pérez Esquivel en términos de que se cumplen las reglas. El que gana gobierna, quien no ocupa su rol en el Parlamento y en otros lugares. Se ha consolidado la democracia formal, la democracia institucional y nadie imagina que golpeando los cuarteles pueda acceder al gobierno. Eso es un avance claro en un país que ha tenido tantos ciclos cívico-militares. Ahora sí nos falta la parte de lo participativo, de los derechos. No puede haber hambre en la democracia y hoy hay hambre y hay malnutrición. No es posible seguir discutiendo derechos para las comunidades indígenas, para las mujeres, para los jóvenes, para los que la tienen complicada. Yo creo que tenemos una gran deuda, no en términos de la democracia institucional que se ha consolidado, y en eso todos coincidimos, sino una gran deuda de avanzar y lograr que la democracia sea inclusión, sea achicar las diferencias, sea darle lugar a todos. Y la verdad que en los últimos tiempos han crecido las expresiones más de extrema derecha, más de ir hacia atrás y desarmar parte de los derechos que hacen al funcionamiento del pueblo. De modo tal que yo veo claro de oscuro. Está claro y es bueno la consolidación institucional de la democracia. Nadie discute y nadie cree que golpeando los cuarteles puede llegar al gobierno. Ahora nos falta todo lo otro que es realmente muy sustantivo. Sí, venimos de un hecho, el 1 de septiembre, que puso un poco en jaque, ¿no?, ese acuerdo democrático, el intento de asesinato de la vicepresidenta. Entiendo que también ha sido parte de la discusión porque ha conmovido los cimientos de la democracia, el pacto democrático, que es en el debate político donde se dirimen las diferencias, ¿no? Ahí se pasó una línea que no se puede pasar. No puede haber violencia política en Argentina. En nuestra democracia no puede haber violencia política. Se puede discutir si a uno le gusta más o menos tal o cual gobierno, tal o cual dirigente o tal o cual dirigenta. Ahora, no puede haber violencia política. Se pasó esa línea. Yo fui optimista enseguida porque a los 2 días, eso fue un jueves, el sábado tuvimos sesión en la Cámara de Diputados, hicimos un acuerdo general para un documento único acordado entre todos los espacios políticos, fue un avance. Ahora enseguida luego volvimos a la grieta, volvimos a la tensión. Ahora, hay que tener claro, no puede haber violencia política. ¿Cómo estás? Antonio Ricovene te saluda.
Recién decías que con lo que pasó Buenas noches. Buenas noches. El 1 de septiembre se pasó una línea. ¿No pensás que tal vez se pasa un poco antes cuando en el sistema, vemos que en el sistema político empiezan a aparecer distintos dirigentes con amenazas públicas a dirigentes de otros partidos, con agravios directos a personas y familiares? Digo, hemos visto diputados de la Nación que en Twitter comparten imágenes de guillotinas, de armas de fuego en contextos poco felices. Digo, ¿cómo se llegó hasta eso? Y también ver si el límite no se pasó un poco antes. Porque ya tener que llegar a lo que pasó el 1 de septiembre me da la sensación que fue un poco mucho. Sí, o el 1 de septiembre es la consecuencia de un proceso. Casi estamos en una competencia en la política por quién dice la barbaridad más grande, la cosa más extrema, esto de cárcel o bala, por ejemplo, o cuestiones en lo económico saliendo de este tipo, al estilo dolarización, es quién dice la cosa más extrema, lo crea o no, les sirve para tener presencia en las redes, para hacer tendencia, para que un grupito alrededor le diga, dale, vamos bien, fíjate, lo planteaste. Pero la tarea de quienes tenemos que cuidar la democracia es bajar un cambio, es serenar, no es encender la mecha. Tenemos una responsabilidad colectiva, que es básicamente darle lugar a los 47 millones de argentinos. Sí, yo creo que desde antes se venían generando discursos de odio, de tensión, esta cosa de hacerse notar a como dé lugar diciendo la barbaridad más grande. Yo sinceramente nunca me he enganchado en eso, nunca hago eso, no creo en eso, pero seguramente todos esos procesos más otros derivaron luego en algo, estamos hablando de una pistola, un revólver a 10 centímetros de la cara de la vicepresidenta, alguien que gatilló y no salió el disparo, gatilló 2 veces, se pasó un límite absolutamente tremendo. Pero yo lo que aspiraba es que eso nos bajara a todos, serenara, no pasó. Aspiro a que suceda. No se puede decir cualquier cosa y no se puede incitar a la violencia tirando cualquiera al estilo cárcel, bala, ese tipo de cosas. Eso termina desacomodando. Ante tanta angustia, ante tanta gente que la pasa mal, ante tanta gente desesperada, la tarea de la política es serenar, no es encender la mecha y ver cómo hacemos para expandir el incendio. Diputado Arroyo, buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. Quería hacer una pregunta a partir del reciente anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández de entregar un bono de 45.000 pesos en 2 cuotas para trabajadores y trabajadoras de la economía popular que no reciben ningún tipo de ayuda social y que están por debajo de la línea de indigencia. Se lo pregunto porque nos consta que usted ha venido siguiendo mucho en detalle cómo ha ido evolucionando ese reclamo y ha sido parte también de un planteo que hicieron los diputados del Frente Patria Grande con la expectativa de que hubiera un ingreso complementario o como mínimo una ayuda que durara 3 meses. Esta va a durar 2 meses. ¿Qué opina al respecto? ¿Cree que finalmente, dónde quedó ese tercer mes de ayuda para las personas bajo la línea de indigencia? ¿Cree que ha quedado para otro momento? ¿Cómo cree que va a evolucionar esto teniendo en cuenta que había una gran expectativa de este programa como el comienzo de algo mucho más ambicioso? ¿Cómo lo ve usted, diputado? Yo veo que a gran parte de los argentinos les falta plata, no llegan a fin de mes. Hay un montón de gente endeudada porque no le alcanza y porque básicamente el pan está arriba de 400 pesos, la leche arriba de 240 y el kilo de asado arriba de 1.300 pesos. De todos los que la pasan mal, los que la pasan recontra mal son los que no les alcanza para comer, que es la población indigente. Hay 4 millones de personas bajo la línea de indigencia en Argentina, no le alcanza para comer, son cerca de 2 millones de titulares. Si uno saca a los niños, son cerca de 2 millones de personas que entiendo que este bono va a hacer eso y que hasta lo que entiendo son 45.000 pesos en 2 cuotas. Yo entiendo que eso va a colaborar en un fin de año complejo, pero vamos a tener que seguir asistiendo, sin lugar a dudas. Estamos hablando de lo mínimo, de no poder comer. En la nueva canasta que ha salido, hacen falta 62.000 pesos para una familia de 4 personas para comer. Para comer solamente, casi 130.000 para no ser pobre, pero para comer, una familia de 4 personas, solo comer, estamos hablando de 62.000 pesos. Está claro, yo creo que es positivo el bono, que realmente era muy necesario y entiendo que va a tener que continuar algún tipo de apoyo económico. Hay un proyecto de la senadora Juliana Di Tulio
hacer el bono como una especie de política sostenida. Será por ahí o de otra manera, pero va a haber que hacerlo. Es claro que hay una parte importante de los argentinos que no comen, una parte importante que no llegan a fin de mes y que están endeudados, pero debajo de eso está la situación más crítica y no es lo mismo comer que no comer. Estamos hablando de una población que no accede a lo básico alimentario. Exministro, perdón, porque justo con eso iba la pregunta que le iba a hacer. Es la primera vez que le toca estar completamente de este lado. Bueno, no, después de haber sido ministro de Desarrollo Social, ahora forma parte del debate por el presupuesto como diputado. También lo hizo en la última vez, pero bueno, había tenido una incidencia en la elaboración, porque también había sido ministro hace poco. Quería preguntarle cómo evalúa la reasignación de fondos en un contexto donde la conflictividad social por parte de distintas organizaciones sociales va creciendo desde los últimos meses con distintos reclamos. ¿Piensa que con las partidas que se pretenden para el año que viene se puede calmar un poco ese reclamo y esas necesidades de los sectores? Primero, yo creo que la conflictividad en la calle, que es tanto de quienes reclaman planes sociales y apoyo a los comedores, que normalmente reclaman frente al Ministerio de Desarrollo Social, como los que reclaman paritarias, mejorar los ingresos, la conflictividad en la calle solo va a bajar si estabilizamos la canasta básica de alimentos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es separar la canasta básica de alimentos del resto. La canasta básica son los alimentos que habitualmente nosotros compramos en el almacén, en el supermercado, que las familias habitualmente, cotidianamente compran, separar y que tengan una regulación distinta y establecer un criterio de precio distinto. Si no, no va a bajar la conflictividad, a mi modo de ver, en la calle. Yo he seguido este debate del presupuesto, hemos hecho notas al ministro de Economía, yo por el tema de las partidas sociales, otros diputados por otras áreas, y entiendo que todo eso se está ordenando. La aspiración que tengo, y así va a suceder, es que no haya recortes ni en materia educativa, y acá estamos hablando de becas educativas, de que los chicos terminen la escuela secundaria, de tener los 3.000 jardines que nos faltan, ni en materia social de apoyo a programas sociales. Entiendo que en estos últimos debates que se están dando alrededor del presupuesto van a fortalecerse esas dos partidas que son lo básico para atender una situación. Ahora, la conflictividad en la calle va solo a bajar si se estabiliza el precio de los alimentos, si no va a ser muy difícil. Gracias, diputado, por este rato con la tercera edición, por contarnos la iniciativa también de traer aquí a Pérez Esquivel. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, Sofi, por todo el trabajo, por traernos la voz de los diputados también aquí a la tercera edición. Nos vemos mañana, compañero. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Ya estamos ahí terminando la actividad porque, bueno, eso también es parte de lo que pasa aquí en la Cámara Baja, que va instalando algunos debates. Me parece que ya a partir del 10 de diciembre, entrando el año que viene, va a haber mucho de reflexión respecto a los 40 años de la democracia. No es poco con todo lo que hemos vivido, con todavía 400 personas adultas que no conocen su identidad, que no han recuperado su identidad, y con mucha impunidad, ¿no? Porque si bien los juicios de lesa humanidad siguen, hay todavía mucha impunidad de la complicidad civil. No se ha podido avanzar fuertemente en eso. Las últimas novedades con respecto, por ejemplo, al juicio contra Blanquier han incluso tenido el aval de la Secretaría de Derechos Humanos al dar cuenta que no está en condiciones de poder seguir un juicio, que era el principal referente civil de complicidad con la dictadura en el contexto de la dictadura cívico-militar, que tuvo una consecuencia fatal. También la vinculación de las empresas, ¿no? Ahí que no solo se enriquecieron, no solo profundizaron y estatizaron parte de su deuda, sino que fueron parte de los centros clandestinos. Ledesma es el gran caso junto con la FOR. Sí. Bueno, la FOR fue uno de los que llegó a una condena en los últimos años. Fue el único que todavía tuvo condena, pero bueno, queda todavía mucha impunidad, por eso es importante. ¿No? También la Mercedes-Benz. Que ya viene de antepasados poco felices. Exacto, pero me parece que es importante ahora que estamos en estos aniversarios recordar un poco de dónde venimos. Hoy también escuchaba en radio en relación a los efectos económicos que ha tenido la dictadura, que eso todavía sobreviven. Cuando fue el 24 de marzo hicimos un análisis de las leyes vigentes. Hay muchas leyes vigentes. Una es la ley de administración financiera, que condiciona la economía aún hoy 40 años después. Y la ley de entidades financieras, la otra ley de también. entidades financieras, exactamente. Son parte del andamiaje que dejó las dictaduras, no solamente la última, sino las anteriores. Por ejemplo, el régimen de adopción también está condicionado por una ley que había aprobado Onganía, ¿no? El régimen de adopción plena. Así que, bueno, mucho todavía tiene el Congreso por revisar.
son 40 años de democracia. Pérez Esquivel, en este contexto donde la película Argentina 1985 está tan en boga. Yo todavía no la vi. ¿Vos la viste ya? Yo tampoco la he visto. Todavía no la vimos. Yo tampoco la he visto. He escuchado muchas críticas, planteos, spoileos también. Está a 90 pesos acá en el Gomón. Todavía se está transmitiendo, así que... Y en muchos municipios algo muy interesante... Las universidades públicas, nacionales, provinciales están dando gratis la película en La Matanza, en Quilmes, en Avellaneda, para que puedan ir a ver esta película sobre el juicio de las juntas. A cuento un poco también del recuerdo de los 40 años de la democracia. Antonio, ¿qué tema tenés? Vamos a hablar de uno de los proyectos que consiguió dictamen en la jornada de hoy, en la Comisión de Mujeres. Hablamos al principio del programa con Mónica Macha, que destacaba la actividad del día de hoy, porque bueno, se consiguió el despacho que faltaba de la Comisión de Mujeres, ya tiene la Comisión de Salud y se espera de la Comisión de Presupuesto del proyecto de atención a pacientes frente a la muerte perinatal, que había tenido dictámenes de comisiones el año pasado, pero no llegó a tratarse en el recinto. Es un proyecto que desde 2014, a través de distintas iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, venía intentando impulsarse. Lo cierto es que, bueno, este nuevo intento va a buscar aprobarlo en la Cámara de Diputados. Vamos a ver también, bueno, lo mencionábamos recién, cuando se defina la sesión por el presupuesto para el año que viene. A partir de ahí se va a terminar de definir el esquema de los proyectos que entrarían en el último momento, en el último rato del periodo de sesiones ordinarias. Creo que son más de una docena de proyectos que ya están dictaminados, que ya tienen sanción en la otra Cámara, que podrían convertirse en ley algunos. Así es. Pero hay que ver si los acuerdos políticos se llegan. Bueno, ¿no? ahí también va un poco la intención del oficialismo de conseguir el dictamen esta semana para poder llevar ya el presupuesto para la semana que viene y avanzar, sí, con esta decena de temas que recién decías. Este proyecto se denomina también Ley Joana, en alusión al caso de Joana Piferrer, el primero de violencia obstétrica que logró judicializarse, contando cómo era atendido su caso en distintas situaciones y las distintas complicaciones que tuvo, ¿no? Nos contaba recién la diputada Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres, los distintos casos de violencia que sufren, mujeres que tal vez pierden poquitos días después del nacimiento a sus bebés, a sus bebés, y a partir de ahí, bueno, el sufrimiento que todo eso conlleva. Claro, porque también muchas de estas cosas aparecen en los contextos de las grandes ciudades, donde también el sistema sanitario está abarrotado de demandas y un poco queda ahí desdibujado el rol de acompañamiento en esas circunstancias que son particulares. Y muchas cosas también tienen que ver con que no les entregan, por ejemplo, los restos de su bebé cuando hay abortos espontáneos o cuando la muerte perinatal se da en los primeros días luego de la gestación, y eso también genera una angustia impactante en las personas gestantes, en las madres, en los padres de esos niños, porque no pueden darle sepultura, ¿no? Y genera ahí como, bueno, un dolor extra. Pero ¿cuántas veces se ha escuchado la bronca de no poder contar con un marco regulatorio para evitar estas situaciones tan dolorosas? Porque no tiene nada que ver con otras circunstancias donde se decide interrumpir el embarazo, sino es una circunstancia no deseada, no buscada, y ese contexto genera mucha fragilidad en la persona que está llevando adelante la gestación, ¿no? Por eso muchos consideran de que no hay razones para la cual no contar con una ley que precisamente termine con esta situación de una vez por todas. Bueno, ese fue el clima que se vivió un poco en la comisión en el día de hoy, remarcando, ¿no?, la necesidad para las mujeres, para la reparación en un momento de tanto dolor, y también en el acuerdo que se veía entre los diputados de los distintos bloques cuando se estaba debatiendo este tema, que finalmente terminó con el dictamen. Pero también lo que este proyecto viene a traer es fijar los sujetos obligados a trabajar en esto, que son todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados y afiliadas, independientemente de la figura jurídica que posean. Es decir, se busca en la redacción del texto que sea lo más abarcativo posible para que todas las personas puedan tener esta situación de reparo y no ser sometidas al maltrato y al dolor que ya conlleva una situación. Claro, porque todo eso está considerado tortura. Además, dicho sea de paso, ¿no? Todo este tipo de violaciones a los derechos humanos de las personas gestantes, de los pacientes, son consideradas por los organismos internacionales, por la propia Convención de Belén do Pará, que establece estas acciones del sistema médico como uno de los principales sectores de la Organización de los Estados, que genera
genera tortura, ¿no? De manera explícita cuando, bueno, te someten a estar o atada en una cama para parir, que es muy común en este país, aunque no se crea, te lo digo, Tony, porque vos te sorprendés de las cosas torturantes que hay. Y la otra es eso, sentarte o acostarte en una sala de maternidad cuando perdiste a tu bebé. Exacto. Eso es tortura, definitivamente. Bueno, estos sujetos que decíamos recién tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley que tiene como espíritu el cuidado de las mujeres en esta situación. También se busca dotar a las y los profesionales de salud que intervienen al momento del parto de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufran una muerte perinatal. Bueno, uno de los casos lamentables que ocurrió hace pocos días con una de las integrantes de esta Cámara de Diputados tiene que ver con Camila Crescimbeni. Ella hizo público lo que le pasó a través de su cuenta de Instagram. A través de su cuenta de Instagram, por eso lo estamos contando, que tuvo un caso de muerte perinatal con mucho dolor, con mucho sufrimiento. También, bueno, esta ley podría generar un tipo de reparo en situaciones como esas. Sí, me acuerdo que justamente muchas de estas normativas pueden avanzar a lo largo de la democracia porque hay diputadas que sufren estas circunstancias. Me acuerdo cuando, por ejemplo, Lubertino era diputada nacional allá por los 90 y amamantaba a su hija en plena sesión. También lo tuvo que hacer Victoria Donda porque no había condiciones para que eso se diera. No había sala de maternidad en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Es una deuda que todavía se mantiene en los lugares de trabajo, en la mayoría de los lugares que no hay salas de maternidad, pero que sí son un espacio justamente para garantizarle la lactancia en condiciones a las personas gestantes, ¿no? Y que están amamantando. Sí, así es eso. Cuando la práctica es por parte de los legisladores, también toma otro rol. Lo que me acuerdo en el 2018, la diputada mandato cumplido Ferreira de Corrientes, que había también había realizado un aborto. Araceli, no me acordaba su nombre, gracias. Le daba otra dimensión a los argumentos que ella exponía. El testimonio, digamos, el propio testimonio. La evidencia propia. Exacto. Las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada sobre la salud y sobre el momento que están atravesando, un trato respetuoso, individual y personalizado, algo que comentabas recién, Amanda, muchas veces se carece en situaciones como esta. También tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañado por un psicólogo o psicóloga. También en esto que comentabas recién, que muchas veces se termina desechando como material descartable, como basura, algo que era un bebé, un feto deseado por las familias, ¿no? Claro, porque tiene que ver con cómo se tratan los residuos patógenos también, ¿no? Y que como no está protocolarizado, y es parte de lo que busca este proyecto, que no tiene ninguna erogación económica, es solo la decisión también de incorporar dentro del sistema sanitario acciones preventivas. Pasa, ¿no? ¿Qué pasa por esta demora, no? ¿Quiénes son los que frenan esto así? Y bueno, es que la corporación médica es compleja. Modificar las prácticas médicas es muy difícil porque, bueno, hay mucha resistencia, ¿no? Tienen una supremacía simbólica, digamos, quienes están en el sistema de salud, entonces cuestionan muchas veces cuando vienen estas discusiones. Una pregunta también, digamos, para el peso corporativo de obstetras. Por eso está la violencia obstétrica incorporada en la modalidad de violencia. Ahí, totalmente. Sí, sabemos muy bien el poder de la medicina. El último de estos derechos para las personas gestantes es tomar conocimiento fehaciente de la causa que originaron el deceso, recibir información sobre la lactancia y métodos de inhibición y o donación de esta para, bueno, no tener que atravesar el momento de dolor de una forma en soledad y sin información. Claro, nos contaba recién Mónica Macha, ¿no? El tema del amamantamiento, cómo pasa a ser una situación traumática para una persona que acaba de padecer una situación de muerte perinatal, entonces también ahí no hay una respuesta. Si bien hay bancos de leche en la Argentina, no está protocolizado también cómo conectar esas circunstancias, ¿no? Hay muchas niñas que las personas que los han gestado no las pueden amamantar y podría haber
ahí una sinergia. Totalmente. Mucho más importante. Bueno, por eso mismo, digamos, a partir de esta situación, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? O sea, ¿cuántas han sido las dificultades que han surgido en este último tiempo para poder transformar este debate en una decisión política que finalmente pueda llegar al recinto, después ver qué es lo que sucede? Pero hasta ahora, a pesar de la gravedad y la trascendencia que tiene este tema, no ha podido llegar al recinto hasta ahora. Sí, también pensemos que se demoran mucho las leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Ya tiene dictamen 2 de las 3 comisiones. Vamos a ver en presupuesto cuando avance. ¿Tiene que pasar por presupuesto también? Sí. Todo indica que va a ser después de el debate por el presupuesto. Pero pensemos que cuando se tuvo que aprobar tanto la expropiación de República de Cromañón como la ley de RENAVAP, hubo acuerdo político porque había mucho acompañamiento de todas las fuerzas para que avanzara una reunión muy rápida, conjunta con asuntos constitucionales y se pudiera dictaminar. Me parece que eso, que haya pasado el filtro de la Comisión de Salud, donde hay tantos médicos y tantos exministros de salud de las distintas provincias, hoy en la Cámara coincidiendo, me parece habilitado que esto tenga un poco más de recorrido, ¿no? Exacto. Puede ser. Y es algo que ya ha pasado con otras leyes que venían muy retrasadas, como el caso de la ley de VIH. Exacto. Que, bueno, el trámite parlamentario fue primero avanzar y resolver el debate en la Comisión de Salud y después habilitar lo que tiene que ver con el tema presupuestario. Claro, más vinculado. rápidamente. Sí. Así es. Así que esperemos que se repita. Veremos, vamos a repasar ahora, perdón, lo que decía la diputada Marcela Colli del radicalismo de la provincia de La Pampa sobre la agenda respecto a este tema de las muertes perinatales, pero otros tantos proyectos que se discutieron hoy en la Comisión de Mujeres y Diversidad. La violencia nos atraviesa en todas las esferas de la vida social. O sea, realmente es preocupante, es alarmante y creo que todos nos tenemos que poner a trabajar en serio para contrarrestar esta invasión que tenemos todos los núcleos sociales. Hay uno de las instituciones deportivas y que me parece que todo tiene que tener un protocolo. Así que empezaron las escuelas, ¿no? Las escuelas, los gobiernos estatales. ¿Qué significaría un protocolo para evitar violencia? Primero, cada comisión, ¿no es cierto? Hablándola específicamente del fútbol o de ámbito cultural. Primero la comisión, a donde se mueve esa institución, esa ONG, ver cómo atraviesa esa violencia en esa institución y poder captar en aquellas acciones que debe tener para poder acompañar a la persona que es víctima de violencia de género, cómo debe acudir a asesorarla, porque a veces estar inmerso en una situación de violencia es como que queda sin visión. Entonces uno tiene que tener todo el contexto social como para que pueda acompañar y llegue a tiempo para poder tener un acompañamiento desde la justicia, desde salud. ¿Usted cree que hoy por hoy todo eso no existe? No, yo creo que hay un avance interesante e importante, por eso mencioné las escuelas, los protocolos de violencia. Yo creo que es interesante avanzar sobre las demás organizaciones sociales, ¿sí? Justamente repasábamos lo que decía la diputada Colli respecto a la violencia de género y otro de los proyectos que también se aprobó hoy en la Comisión de Mujeres y Diversidad tiene que ver con la paridad en el deporte y lo tenemos a Tony hoy con todos los números para que nos cuente estos proyectos porque siguió la comisión. Estuvimos siguiendo la cosita. Sí, con mucho detalle te vi entonces. Queremos saber todo. Porque vos tenés placas sobre temas de mañana. Sí, temas de mañana. No, de del pesca, jueves. tenemos de todo un poco. Del jueves. Así Maradona que siempre piensa en el futuro. No, esta vez fue suerte. vamos a repasar lo que pasó hoy para que ustedes sepan con este proyecto que tuvo finalmente su dictamen. Sí, tuvo su dictamen, entra entre la decena de proyectos que mencionábamos anteriormente que están listos para ser tratados una vez que se resuelva el tema del presupuesto para el año que viene, pero mientras tanto en paralelo las comisiones van trabajando distintas iniciativas. Una es esta que apunta a la igualdad y paridad de género en el deporte, un proyecto que presentó la oficialista
Magalí Mastaler, que tuvo dictamen en la Comisión de Deportes y también ya en la Comisión de Mujeres. Es decir, van avanzando estas distintas iniciativas que, si bien no se reúnen en plenarios, se entiende que hay un consenso que les permite avanzar de forma acelerada. Vamos a ver esto en las comisiones, vamos a ver si del mismo modo sucede cuando llegue el turno del recinto y de la votación. Este proyecto establece la creación de un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte que garantiza esta igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva. Sí, muy a tono con lo que dijo Juan Sebastián Verón, ¿no? En estos días, sobre que el fútbol femenino no es lo suficientemente atractivo para atraer negocios, Claro, ¿no? no es negocio. Este tipo de proyectos lo que estimulan es que se deje de pensar de esa manera y se entienda que es importante promover la participación de todas las personas en el deporte con igualdad de condiciones. Sí, y también entender que ningún negocio empieza siendo rentable. No, y además que no tiene que ser todos los deportes rentables tampoco, ¿no? En definitiva. Esta iniciativa indica que todas las personas tienen derecho a la práctica ¿Viste? Lo mismo que pienso yo. de la actividad física y el deporte de forma libre y voluntaria conforme a su identidad y expresión de género, algo que se viene planteando en los distintos esquemas deportivos. Bueno, hemos visto cómo la final del torneo profesional de fútbol de mujeres tuvo participación en la Bombonera con una gran cantidad de público que llegó para ver ese partido. Y también la situación donde varias personas de la diversidad sexual, en este caso mujeres trans, que querían participar, por ejemplo, de torneos o competencias o equipos femeninos y las excluían, o niñas, a las que no les permitían entrenar con sus amigos varones porque eran niñas, ¿no? Entonces, todavía hoy tenemos que soportar esas discriminaciones o leyes que hay que promover para que no siga sucediendo. Este proyecto además apunta que es obligación del Estado elaborar y ejecutar políticas públicas deportivas de manera que el acceso a la ciudadanía se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades para los distintos sectores en distintos momentos de las etapas y también de la formación de las personas, ¿no? Claro. Es darle un enfoque social a la cuestión deportiva, de la que muchas veces se olvida. Claro, se pone el eje en lo comercial y no en lo social. Esta iniciativa indica que todas las personas Eso tienen... ya lo vimos. Esto ya lo vimos Otra placa. recién. Tenemos para pasar a la siguiente Ahí está. placa, porque entre las modificaciones, esta ley, a la ley de deporte, que es la 20.655, incorpora que el Estado promoverá el deporte bajo el objeto de prevenir situaciones de discriminación o violencia de cualquier clase, en especial de razones de sexo, de características sexuales, género, identidad de género, expresiones de género, orientación sexual y o a la situación de discapacidad, para avanzar que el deporte sea más inclusivo y haya una paridad que abarque a los distintos sectores a poder practicar las distintas disciplinas. Tendrá que impulsar la implementación de deportes con modalidad de habilidades mixtas en clubes e instituciones deportivas, esto que recomendaba recién Aman. Sí. Muchas personas quedan excluidas de realizar deportes con quien quieren realizarlo, por cuestiones de género, de divisiones de género. Bueno, se busca que hayan habilidades mixtas para terminar con esto, generando acciones de promoción del deporte inclusivo, entre las que se incluirían incentivos económicos y talleres de capacitación y formación de personal. Para esto también se crea el programa de igualdad en el deporte y se establece una articulación entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para trabajar en esto. Este proyecto ya tuvo entonces el dictamen, está listo para ser aprobado. ¿Te queda algún tema más? Sí, cortito. vamos con unos últimos detalles de esta iniciativa, porque establece también un sistema de representación y paridad de género progresivo en las listas que se presentan para las elecciones de los integrantes y cargos de los consejos directivos de los clubes, ¿no? Algo que también viene a mover un poco más desde la conducción, es decir, no solamente quedarse con las personas que practican las disciplinas, sino que con los que toman las decisiones también haya participación de mujeres y distintas representaciones sexuales. Durante el primer año de esta norma, las listas deberán tener candidatas en un 20%, a los 3 años sancionada la ley en un 30%, y a los 5 años deberá observarse la paridad entre mujeres y varones, es decir, que busca hacerlo de manera progresiva también para, bueno, acercar distintos consensos. Asimismo, también se prevé la promoción de
la igualdad y la paridad respecto de los salarios, becas y premios, así como las condiciones laborales en las entidades deportivas. Eso es muy importante porque otra de las cosas que aparece en general es que le pagan menos a las mujeres, sin ni que hablar a las disidencias sexuales, que las intentan excluir, por ejemplo, de las competencias olímpicas, ¿no? Que hay también una discusión muy, muy importante. Hasta aquí todo lo que sucedió, les contamos de los dictámenes, les contamos de los proyectos, les contamos del debate en la Comisión de Presupuesto, que va a seguir el día jueves a las 11 de la mañana. Mañana también hay otras comisiones de infancia, de familia y de transporte, que es muy, muy importante, y seguiremos aquí compartiendo con ustedes toda la información. Gracias, Antonio, por Muchas todo. gracias a vos, Amanda. Gracias, Claudio Mardones. Un gusto. A ustedes los dejamos con la Comisión de Defensa Nacional, que sucedió hoy temprano en el contexto del trabajo en comisiones, y que porque estábamos transmitiendo justamente la Comisión de Presupuesto, no hemos podido transmitirla en vivo y en directo. Por eso está con este pequeño diferimiento en el tiempo, pero que sin duda es muy importante. Había proyectos de declaración, había algunos otros proyectos de ley, y les recomiendo que se queden a ver el final, que fue bastante interesante porque se picó un poco entre el diputado Brullaile, sí, y el diputado Rodolfo Tailade del oficialismo del Frente de Todos. Así que ahí tenemos para compartir con ustedes esta comisión. Nos encontramos en cualquier momento. Chao. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento. te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Defensa. Les quería informar antes que nada